el 29 de octubre. Durante meses, los astrónomos habían aguardado este momento preciso, la fecha en que 3I Atlas U1, conforme a su designación inicial, alcanzara el perihelio, su punto de máxima proximidad al Sol. Un tránsito tan crucial que incluso variaciones mínimas en su brillo, trayectoria o emisión térmica podrían reescribir lo que creíamos saber sobre este objeto. Pero al comenzar a fluir los datos, algo no cuadraba. La curva de luz no se ajustaba a las simulaciones. Las lecturas de temperatura resultaban incoherentes, y lo que algunos esperaban fuera un predecible aumento de brillo se convirtió en algo mucho más insólito. Un pulso de luz irregular, casi rítmico, registrado de forma independiente por 3 observatorios distintos. Si les agrada, pulsen el botón de me gusta. Suscríbanse si aún no lo han hecho y compartan en los comentarios desde dónde están viendo esto. Al principio, se desestimó como ruido, interferencia solar o incluso un error instrumental. Sin embargo, las anomalías temporales comenzaron a alinearse con precisión de minutos en sistemas separados. Las lecturas de la Agencia Espacial Europea, ESA, el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL, y varios telescopios aficionados de todo el mundo apuntaban a la misma conclusión. El evento de perihelio no se desarrolló como se preveía. Fuera lo que fuera que aconteciera cerca del Sol, el 29 de octubre, no se correspondía con los modelos científicos. Y si los números se mantenían, podría obligar a una redefinición no solo de 3I Atlas U1, sino de toda nuestra interpretación de los objetos interestelares. La historia arranca con la pista más elemental, la forma en que su luz mutó. En las horas previas al perihelio, docenas de observatorios, distribuidos por 3 continentes, seguían el perfil de luminosidad de 3I Atlas U1. La manera precisa en que su brillo ascendía y descendía a medida que la luz solar se reflejaba en su superficie. Los modelos eran sólidos, refinados durante meses, basándose en la velocidad de rotación del objeto, su albedo y su tamaño estimado. La curva debía haber alcanzado un pico pronunciado y luego desvanecerse suavemente al pasar tras el deslumbramiento solar. Pero eso no ocurrió. En su lugar, la curva de 3I Atlas U1 mostró un patrón dentado y escalonado. 3 picos discretos, espaciados de forma desigual, separados por instantes de casi oscuridad. El primer pico se presentó horas antes del perihelio. El segundo, justo en el momento de máxima aproximación. El tercero, extrañamente retrasado, apareció después de que el objeto debiera estar atenuándose. El resultado se asemejaba menos a un destello cometario y más a un pulso, brillante, tenue, brillante de nuevo. Con cada oleada registrada a intervalos de exactamente 0,97 horas, cuando los datos llegaron al centro de planetas menores, los analistas asumieron una falla de calibración. La interferencia solar puede provocar eso: saturar sensores, distorsionar el brillo, simular un ritmo. Pero el patrón persistió a través de instrumentos separados por miles de kilómetros. El mismo pulso se registró en Chile, España y Hawái. Incluso el Solar Orbiter, situado a millones de kilómetros de la Tierra, lo captó. Misma sincronización, misma relación de amplitud. Esto no era ruido. Lo que hizo la anomalía aún más llamativa fue lo localizada que pareció. Normalmente, cuando un cometa rodea el Sol, su coma se expande caóticamente. Puntos brillantes florecen y se desvanecen de forma impredecible. Sin embargo, aquí el pulso era coherente, como si la propia superficie reflectante estuviera modulando la luz. Algunos observadores lo describieron como una reflectividad no aleatoria. Otros lo denominaron oscilación de fase controlada. Las matemáticas cuentan una historia similar. En su máximo brillo, 3I Atlas U1 reflejó un 12% más de luz solar que su promedio preperihelio, un salto estadísticamente improbable, dada la energía recibida. Ese incremento no fue gradual, ocurrió casi instantáneamente, sugiriendo que parte de la superficie del objeto cambió de orientación o de composición material en tiempo real. Y eso llevó a la primera gran pregunta. ¿Estaba 3I Atlas U1 rotando de forma diferente,
o se movía algo sobre él de manera independiente. Cuando los astrónomos reexaminaron sus parámetros rotacionales, encontraron inconsistencias pequeñas pero significativas. El periodo de giro aparente del objeto se acortó en 0,004 horas, unas 14 segundos, durante el perihelio. Eso podría sonar trivial, pero para un cuerpo que viaja a casi 100 kilómetros por segundo, es el tipo de cambio de precisión que esperarías de una estabilización ingenieril, no de un efecto gravitacional aleatorio. Un puñado de investigadores del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian observaron que este cambio se alineaba casi a la perfección con los picos de brillo, como si el giro del objeto estuviera ligado a la modulación de la luz. ¿Podría eso significar que la superficie se ajustaba para controlar la temperatura o la trayectoria? Los escépticos señalan chorros de polvo, emisiones irregulares que pueden simular tales efectos. Pero ningún cometa natural ha mostrado una reflectividad triple picada, sincronizada en todos los instrumentos hasta ahora. Ni siquiera el 2I Borisov, el último visitante interestelar confirmado, se comportó remotamente así. Aquí es donde los datos pasan de curiosos a incómodos. El pico final de brillo, el registrado horas después del perihelio, ocurrió mientras 3I Atlas U1 ya se alejaba del Sol, entrando en una zona más fría donde tal iluminación debería haberse atenuado. En cambio, la luz surgió, no de la cara orientada al Sol, sino del hemisferio en sombra, un resplandor desde el lado oscuro. Esa lectura forzó una nueva ronda de análisis. Si la luz solar no podía explicarlo, ¿qué lo haría? Inercia térmica, reflexión del plasma circundante, luminiscencia interna. Ninguna encajaba limpiamente. Algunos puntos de datos incluso mostraron un pico de banda estrecha, cerca de 850 nanómetros. Emisiones infrarrojas más consistentes con metal calentado que con hielo sublimado. Para la medianoche UTC, el Centro Europeo de Operaciones Espaciales marcó internamente la anomalía. La nota era breve: posible evento de reflectividad artificial pendiente de confirmación. Nunca se hizo pública. Mientras tanto, los astrónomos de las redes sociales lo captaron primero. Los observadores aficionados que comparaban fotogramas de exposición notaron el parpadeo antes de que cualquier agencia comentara. En cuestión de horas, la teoría del pulso de luz se propagó más rápido de lo que las explicaciones oficiales podían seguir. Aún así, nadie podía explicar por qué aparecieron 3 pulsos perfectamente sincronizados desde un objeto que supuestamente daba tumbos por el espacio interestelar. Y, sin embargo, esto era solo el principio. La curva de luz era solo el primer síntoma de algo mucho más profundo, porque una vez que los sensores infrarrojos comenzaron a rastrear su temperatura, las contradicciones se multiplicaron. Cuando un objeto pasa cerca del Sol, su perfil de temperatura es una de las cosas más fáciles de predecir. Las leyes de la termodinámica no se doblegan fácilmente. La luz solar incide en la superficie, se calienta y irradia energía de vuelta al espacio. La curva es suave, consistente y totalmente predecible. Pero para 3I Atlas U1, esa curva se rompió. Las lecturas infrarrojas de la sonda Solar Parker de la NASA, el Solar Orbiter de la ESA y varios instrumentos terrestres informaron patrones térmicos inconsistentes en las horas alrededor del perihelio. En lugar de aumentar constantemente a medida que se acercaba al Sol, estabilizarse en la exposición máxima y luego enfriarse gradualmente, la salida térmica de 3I Atlas U1 osciló. El calor se disparó, bajó. Se disparó de nuevo en sincronía con los mismos intervalos de los pulsos de luz registrados anteriormente. Eso solo fue suficiente para levantar cejas. Los objetos hechos de hielo y roca no pulsan en temperatura como un latido. Absorben radiación y luego la liberan lentamente. Sin embargo, las lecturas mostraban momentos en que un lado de 3I Atlas U1 parecía enfriarse mientras el hemisferio opuesto se calentaba, como si el calor se estuviera redistribuyendo internamente o incluso gestionando. Los instrumentos de la sonda Solar Parker registraron un punto de datos particularmente extraño. Durante su ventana de perihelio, cuando el cometa debería haber estado absorbiendo la máxima energía solar,
Uno de sus sensores registró una caída abrupta en el flujo infrarrojo, casi un 20% por debajo del modelo predicho. La única forma de explicar tal disminución sería si parte de la superficie reflejara la radiación térmica en lugar de absorberla. Eso implica una superficie con control de alta emisividad, algo similar a reflectores metálicos o recubrimientos adaptables, no polvo natural, no condrita carbonatada. Algo más. Al mismo tiempo, el Solar Orbiter capturó breves ráfagas ultravioletas alrededor del borde de cola de 3I Atlas U1. Las emisiones ultravioletas en ese rango de longitud de onda generalmente indican átomos metálicos ionizados, no gas o polvo, níquel, cobalto y un rastro débil de molibdeno, todos elementos que, al vaporizarse, crean firmas comúnmente vistas en aleaciones industriales bajo calor extremo. Cuando los espectros fueron analizados por primera vez, el equipo de la ESA asumió contaminación de la propia corona del Sol, pero las proporciones químicas no cuadraban. El Sol no produce líneas de níquel localizadas a esa intensidad. Era como si algo en 3I Atlas U1 o sobre él estuviera protegiendo, absorbiendo o remitiendo la radiación solar de una manera que la naturaleza rara vez permite. Para algunos investigadores, eso sugería una estructura hueca o en capas, un exterior que podría redirigir el calor para mantener el equilibrio. Para otros, insinuaba chorros de desgasificación, expulsando polvo metálico. Pero el verdadero problema surgió al comparar los datos de diferentes ángulos de observación. Mientras el Solar Orbiter medía el lado diurno del objeto a 480 Kelvin, razonable para esa proximidad al Sol, los instrumentos de Parker, observando el hemisferio opuesto, registraron casi el doble de temperatura durante un breve periodo de 4 minutos, 960 Kelvin. Eso es más caliente que el punto de fusión de muchos silicatos, suficientemente caliente como para licuar óxidos metálicos. Sin embargo, 3I Atlas U1 no se fragmentó, no se desintegró, ni siquiera destelló. Se mantuvo estable. Fue entonces cuando un pequeño memorándum interno circuló por la división de heliofísica del Jet Propulsion Laboratory. Mencionaba la inversión de fase térmica, una situación en la que un cuerpo parece emitir más energía de la que absorbe. Eso no debería ocurrir sin una fuente de calor interna o algún tipo de regulación activa. La frase desapareció silenciosamente de informes posteriores. Cuando los astrónomos del Observatorio Subaru en Hawái volvieron a ejecutar los números, se dieron cuenta de algo sutil. El tiempo de desfase térmico del objeto, el retraso entre el calentamiento y el enfriamiento, era demasiado corto. En lugar de horas, fueron minutos. Una superficie que responde tan rápidamente a los cambios de temperatura sugiere alta conductividad, quizás metálica, quizás incluso ingenieril. Aún así, la explicación oficial se mantuvo conservadora. Actividad superficial irregular, chorros desiguales, quizás un cúmulo rotatorio de polvo reflejando la luz. Sin embargo, esa explicación seguía colapsando ante un hecho inconveniente. Las emisiones de calor eran direccionales. La región más caliente no apuntaba hacia el Sol. Estaba desplazada a unos 14 grados, alineada con el mismo vector que los chorros de plasma asimétricos capturados poco después. Y eso nos lleva al siguiente punto de inflexión de la historia. Porque mientras el calor ya se comportaba de forma anómala, el material eyectado alrededor de 3I Atlas U1 reveló una geometría aún más extraña, una que no coincidía con ningún chorro cometario natural jamás observado. En la mayoría de los cometas, los chorros son caóticos. Emergen de puntos débiles, donde los hielos volátiles se subliman bajo la luz solar. Se tuercen, se abren en abanico y parpadean a medida que la superficie rota. Nada en ellos es organizado, pero cuando los astrónomos comenzaron a analizar las imágenes de alta resolución del Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, y del Solar Orbiter de la ESA, el patrón emergente de 3I Atlas U1 contaba una historia diferente. Sus chorros no solo eran direccionales, sino predecibles. Se registraron 3 flujos primarios durante el perihelio, cada uno emergiendo de coordenadas longitudinales, casi idénticas en la superficie. Su alineación vectorial era tan precisa
que al representarla frente al eje de rotación del objeto, formaban una geometría de empuje triangular estable. Una orientación que, si fuera intencional, estabilizaría el movimiento en lugar de desestabilizarlo. Esa estabilidad geométrica desconcertó a los investigadores. Los chorros de cometas no deberían autocorregirse. Son erráticos. La desgasificación aleatoria debería crear torsión, ralentizando o tambaleando la rotación. Pero los datos de telemetría del Centro Europeo de Operaciones Espaciales mostraron que 3I Atlas U-1 mantuvo una velocidad de giro perfectamente constante durante todo el evento, sin desaceleración, sin deriva. De hecho, después del perihelio, su momento angular aumentó ligeramente, como si los chorros proporcionaran un impulso estabilizador. Ese tipo de equilibrio sostenido no ocurre por accidente. La hipótesis principal del Instituto Max Planck de Investigación del Sistema Solar propuso una explicación peculiar: desgasificación sincronizada de respiraderos distribuidos debido a fracturas internas. En otras palabras, puntos de presión naturales pero coordinados. Pero otros señalaron en voz baja que los respiraderos parecían espaciados uniformemente, como si estuvieran posicionados con intención. El espectrógrafo ultravioleta del Solar Orbiter capturó otro detalle. Cada chorro emitía una firma espectral ligeramente diferente. Uno era rico en monóxido de carbono, otro en oxígeno molecular, y el tercero, el más desconcertante para nosotros, vapor de níquel. Esa última emisión no se esperaba en absoluto. El níquel no se sublima simplemente. Requiere un calor inmenso, muy superior al que la radiación solar podría producir naturalmente a esa distancia. Si esos chorros fueran realmente ricos en níquel, no solo estaban venteando, estaban interactuando con el plasma circundante, posiblemente usándolo. La sonda Solar Parker de la NASA, que monitoreaba las condiciones del viento solar local, registró fluctuaciones micromagnéticas que coincidían con las emisiones de los chorros, sutiles ondulaciones que parecían más ráfagas controladas que liberaciones caóticas. Un científico las describió como patrones de interferencia de plasma coherente. Otro dijo sin rodeos: parece empuje, pero esa idea, la propulsión, se desestimó casi de inmediato. Los cometas interestelares no maniobran, siguen la gravedad, pura y simple. La sugerencia de que 3I Atlas U-1 podría estar utilizando la radiación solar o los campos magnéticos para control implicaría un sistema activo, algo diseñado. Aún así, los datos se negaban a resolverse. Cuando se utilizó el telescopio espacial Hubble para verificar las desviaciones de trayectoria, los resultados añadieron otra capa de complejidad. Entre el 27 y el 30 de octubre, mientras los chorros se disparaban intermitentemente, el vector de velocidad de 3I Atlas U-1 se desplazó en 0,2 a 2 metros por segundo. Minúsculo, pero medible. La dirección de esa deriva coincidía con el vector predicho si esos tres chorros hubieran actuado al unísono como propulsores estabilizadores. En términos sencillos, el objeto ajustó su curso de manera infinitesimal en el momento exacto en que se encendieron esos chorros. Los escépticos volvieron a señalar causas naturales: calentamiento irregular, desgasificación o sesgo rotacional. Pero ningún cometa anterior, ni Borisov, ni Oumuamua, había exhibido jamás patrones de eyección sincronizados a través de múltiples respiraderos que mantuvieran una geometría uniforme durante horas. Y esto no era solo geometría. Las imágenes de alta resolución revelaron que los chorros no eran plumas difusas de polvo, sino flujos columnares estrechos, casi haces, confinados dentro de ángulos notablemente ajustados. Ese grado de colimación generalmente requiere confinamiento magnético o carga electrostática, algo que ningún cometa natural tiene la capacidad de mantener. Es más, los chorros parecían pulsar en armonía con las oscilaciones de luz y térmicas vistas anteriormente. 3 pulsos de luz, 3 inversiones de calor, 3 eyecciones de plasma. La sincronización era idéntica. Todo apuntaba hacia un mecanismo, una secuencia que se repetía con precisión. Y entonces llegó la discrepancia temporal, que profundizó aún más el misterio. Porque mientras el mundo se centraba en el espectáculo visual, las agencias que rastreaban el evento
comenzaron a notar pequeños errores que se colaban en los datos de tiempo. Errores que no deberían existir si cada observatorio estuviera viendo el mismo momento. Esa fue la siguiente anomalía, una enterrada en las marcas de tiempo, donde los segundos no se alineaban y la realidad parecía desincronizarse. Cada observación del perihelio de 3I Atlas U1 tenía una marca de tiempo hasta la milésima de segundo. Con 3 agencias principales involucradas, la NASA, la ESA y la JAXA, la sincronización era absoluta. Sus relojes atómicos se verifican constantemente a través de la red del espacio profundo. Cuando un objeto pasa por el perihelio, su sincronización puede calcularse con tal precisión que incluso una discrepancia de 1 segundo destaca como una imposibilidad matemática. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que apareció en los datos. Según los registros del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, el momento del perihelio, el instante en que 3IA Atlas alcanzó su distancia solar mínima, ocurrió a las 14 horas, 28 minutos y 36 segundos UTC. Pero el Solar Orbiter de la ESA registró el mismo evento a las 14 horas, 31 minutos y 42 segundos UTC, casi 3 minutos después. La sonda INODE de la JAXA lo registró aún más tarde, a las 14 horas, 33 minutos y 9 segundos UTC. Al principio, los analistas pensaron que era un retraso en el canal de datos, una simple demora en la transmisión, pero las marcas de tiempo de la señal codificadas directamente en la telemetría bruta lo descartaron. Estas eran discrepancias basadas en la observación, no en la red. Cada instrumento había registrado verdaderamente el momento de manera diferente. Eso debería ser imposible para un objeto, en movimiento rastreado, simultáneamente por múltiples observatorios. La geometría sola explica el tiempo de viaje de la luz, el pequeño retraso, causado por la distancia entre los instrumentos. Pero esas correcciones son bien conocidas, predecibles hasta la microsegundo. Lo que sucedió aquí fue diferente. La brecha temporal no era proporcional a la distancia. Fluctuaba. Cuanto más tiempo observaba cada observatorio, más se desviaban sus marcas de tiempo, y el patrón era inquietantemente consistente con otra anomalía: los pulsos de luz registrados anteriormente. Cada desfase temporal correspondía a una de las oleadas de brillo. Si el objeto emitió esos pulsos intencionalmente, puede haber afectado la forma en que los sensores detectaron su movimiento. En un documento interno de la ESA, filtrado posteriormente a investigadores en un foro de astronomía, la redacción era cuidadosa. Discontinuidad temporal, que coincide con la modulación de fase de la luminosidad, requiere verificación adicional. Esa subestimación científica para no sabemos por qué el tiempo no cuadra. El equipo japonés de INOD propuso una idea más audaz: interferencia por lente gravitacional. Quizás, al pasar 3I Atlas U1 cerca del Sol, la curvatura local del espacio-tiempo creó microrretrasos en la propia señal de luz, pequeñas distorsiones amplificadas por su trayectoria. En teoría, eso podría causar un aparente desplazamiento temporal, pero las matemáticas no se sostenían. Para una discrepancia tan grande, el objeto necesitaría una masa muy superior a la que su tamaño estimado podría soportar. Esa paradoja llevó a una segunda y aún más inquietante constatación. Si el error temporal no era una ilusión, entonces 3I Atlas U1 podría haber estado en otro lugar, físicamente desplazado de donde los instrumentos pensaban que estaba. La telemetría de la sonda solar Parker de la NASA insinuaba esta posibilidad. Mientras los sensores de la sonda registraban el acercamiento del cometa según lo previsto, su magnetómetro registró perturbaciones de campo 200 segundos antes de lo esperado, como si la presencia electromagnética del objeto precediera a su llegada visual. Así no funciona el movimiento natural. Un campo magnético no puede viajar por delante de su fuente, a menos que lo que se detecta no sea puramente magnético. Algunos teóricos sugirieron reflexión de plasma, ondas rebotando entre el objeto y la corona solar. Otros especularon con un campo de energía transitorio que lo rodeaba. Pero otra idea más controvertida comenzó a circular: un desplazamiento de fase temporal. Si 3I Atlas U1
emitiera ráfagas periódicas de energía capaces de interactuar con el entorno magnético del Sol, esos pulsos podrían distorsionar el tiempo aparente de la señal, como ondulaciones que doblan un reflejo en el agua. En ese caso, el objeto no estaría fuera de lugar en el espacio, solo desfasado en el tiempo por meros segundos. Aún así, esos segundos importan en la mecánica orbital. Una desviación de incluso un segundo puede alterar la posición predicha en miles de kilómetros, que es exactamente lo que sucedió cuando los científicos recalcularon la trayectoria de 3I Atlas U1 después del perihelio. Su ruta de salida predicha ya no coincidía con la trayectoria observada. Se desviaba casi 4.200 kilómetros, un número pequeño en escala cósmica, pero demasiado grande para los márgenes de error. Algo lo había empujado sutilmente. El error de tiempo del perihelio no fue solo una anomalía de datos, fue una firma de movimiento, una señal de que o bien nuestras mediciones o el propio objeto habían sido manipulados. Para cuando la discrepancia se abordó públicamente, la siguiente capa del rompecabezas ya había surgido, una enterrada profundamente en el espectro de luz. Porque cuando los científicos desglosaron las longitudes de onda que provenían de 3I Atlas U1, encontraron algo que no debería existir en ningún cometa natural: rastros de química manufacturada. Los primeros datos espectrográficos comenzaron a llegar horas después del perihelio, compilados de observatorios terrestres en Chile, España y Sudáfrica. El objetivo era simple: analizar la luz dispersada por la coma del objeto para determinar su composición. Cada elemento deja una huella distintiva, un patrón de líneas de absorción y emisión. Con ellas, los científicos pueden determinar si un cometa es rico en carbono, agua o metales. Pero cuando se desplegaron los gráficos espectrales, la confusión se propagó rápidamente. Las líneas esperadas, hidroxilo, cianuro, monóxido de carbono, estaban allí, pero eran débiles. En su lugar aparecieron picos nuevos y desconocidos, agrupados en las bandas del infrarrojo cercano y ultravioleta. No correspondían a ninguna combinación conocida de volátiles naturales. Al principio, los analistas de datos pensaron que se trataba de contaminación. Luz solar dispersa reflejada en plasma cercano, ruido del sensor o descalibración del instrumento causada por el resplandor del sol. Pero entonces, equipos independientes a cientos de kilómetros de distancia confirmaron las mismas lecturas. Las huellas coincidían y lo que esas líneas indicaban era asombroso. Trazas de óxidos de hierro de tetracarbonilo de níquel y una proporción débil pero repetible de compuestos de cromo y vanadio. Esos no son materiales típicos de cometas. De hecho, el tetracarbonilo de níquel es una molécula industrial altamente inestable, conocida en la Tierra como subproducto del refinado de metales, donde se forma cuando el monóxido de carbono interactúa con níquel purificado a altas temperaturas. No sobrevive mucho tiempo en el espacio abierto, y mucho menos aparece de forma natural en una roca interestelar helada. La detección provino de 3 espectrógrafos diferentes: el Very Large Telescope en Chile, el Nordic Optical Telescope en las Islas Canarias y la instalación de telescopios infrarrojos de la NASA en Hawái. Los 3 instrumentos detectaron la misma estructura molecular dentro de márgenes de error demasiado ajustados para ser desestimados. Era como si la superficie de 3I Atlas contuviera aleaciones metálicas refinadas reaccionando con la radiación solar. La explicación oficial de la NASA fue diplomática: posible enlace de carbono de níquel bajo estrés térmico extremo. Pero los metalúrgicos señalaron discretamente que las proporciones observadas, particularmente la curva de intensidad de níquel a carbono, implicaban una precisión muy superior a la de la química caótica. Los procesos naturales producen gradientes, no proporciones que se mantienen estables en múltiples lecturas. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que mostró 3I Atlas: composición estable en 3 picos de emisión, que abarcan más de 4 horas. La anomalía se profundizó cuando llegaron datos ultravioletas del Solar Orbiter de la ESA. Incrustada en el ruido espectral, había una banda estrecha cerca de 253.7 nanómetros.
una longitud de onda asociada con las emisiones de vapor de mercurio. El mercurio, cuando se calienta, emite una línea UV distintiva a esa frecuencia. Y el mercurio no es común en los cometas. Es volátil, tóxico y raro en muestras interestelares, pero se utiliza en la Tierra, en ciertos sistemas de vapor, de alta temperatura, e investigación experimental de propulsión. Esa línea apareció solo brevemente, luego desapareció cuando el objeto se alejó del Sol. Pero fue suficiente para plantear una pregunta incómoda. ¿Había algo en o dentro de 3I Atlas operando activamente durante el perihelio? Aún más extrañas fueron las lecturas de polarización. Normalmente, la luz solar que se dispersa en el polvo crea un patrón de polarización predecible, pero aquí estaba invertido. La luz reflejada estaba polarizada negativamente, una firma vista solo en superficies metálicas lisas. Este efecto se había insinuado antes con Oumuamua, aunque mucho más débil. La lectura de 3I Atlas fue más extrema, consistente con una superficie estructurada, en lugar de irregular. Cuando los datos llegaron al proyecto Galileo de Harvard, el mismo equipo que había analizado Oumuamua años antes, se informó que un investigador comentó: «Es como si estuviéramos viendo material diseñado respondiendo al Sol». Por supuesto, nadie podía decirlo públicamente. Los trabajos preliminares que circularon por las redes de investigación utilizaron un lenguaje más seguro, reflectores no silicatados, proporciones de emisión inusuales, posible reacción catalítica. Sin embargo, incluso esas frases no podían ocultar el hecho central. Algo metálico estaba interactuando con la radiación solar de una manera que implicaba una química activa, no una sublimación pasiva. Cuando se actualizaron los modelos de reflectividad, el ajuste mejoró solo cuando se asumió una estructura en capas, una superficie superior rica en metales refractarios y una subsuperficie que contenía compuestos volátiles. Esa estratificación híbrida no ocurre naturalmente en los escombros interestelares. Sugiere un cuerpo fabricado, o al menos modificado, pero esa fue solo una pieza de evidencia. Porque mientras la espectroscopía sugería artificialidad, los datos de brillo revelaron un segundo fenómeno, un salto de reflectividad tan extremo que implicaba una transformación física. En otras palabras, algo en 3I Atlas cambió de forma. Tras el perihelio, los telescopios de todo el mundo esperaron un patrón simple y esperado: el atenuamiento. Un cometa, después de sobrevivir al resplandor del Sol, pierde calor. Su coma colapsa. Su cola se desvanece. El brillo disminuye con la distancia. Eso es lo que predice la física, lo que confirman todos los modelos. Pero 3I Atlas hizo lo contrario. En las 12 horas posteriores al perihelio, la magnitud aparente del objeto aumentó en casi 0.8, equivalente a un aumento del 60% en el brillo. Eso no es un error estadístico, es un nuevo estado físico. Se iluminó después de la exposición solar máxima, cuando debería haberse estado enfriando. La anomalía fue detectada por primera vez por la cámara Soyol-Lasco C3, un instrumento de campo amplio diseñado para monitorear la corona solar. Cuando los analistas revisaron las imágenes, notaron que a medida que 3I Atlas se alejaba del borde solar, su luz reflejada se volvía más nítida, más coherente. No era un brillo difuso como el polvo o el gas. Era especular, similar a un espejo. Ese descubrimiento provocó un seguimiento de emergencia por parte del telescopio Subaru en Hawái y la red de observatorios del último cumbre. Ambos registraron resultados idénticos. El ángulo de fase de la reflexión sugirió un aumento repentino del albedo de 0.15 a casi 0.28 en menos de 6 horas. Eso es casi el doble de la reflectividad de un núcleo de cometa promedio. Para explicar eso, algo tenía que haber cambiado físicamente. O bien se expuso hielo fresco, lo que normalmente ocurriría antes del perihelio, no después, o una capa superficial alteró su orientación con respecto a la luz solar. Pero la velocidad del cambio y la precisión del ángulo contaron otra historia. Los datos sugerían una estructura organizada, rotando a la vista. Cuando se aplicaron los modelos fotométricos, surgió un patrón curioso.
La curva de intensidad de luz siguió un ritmo repetitivo, brillante, atenuado, brillante de nuevo cada 52 minutos, coincidiendo casi exactamente con el intervalo de pulso anterior, visto antes del perihelio. Era como si el mismo mecanismo que había modulado la luz del objeto cerca del Sol todavía estuviera operando, pero ahora con mayor intensidad. Las teorías comenzaron a fracturarse en dos campos. La explicación conservadora era un efecto de espejo por desgasificación, donde los chorros expulsaban polvo reflectante en un plano transitorio que imitaba temporalmente una superficie especular. Pero esa hipótesis luchó por explicar por qué la reflectividad se mantuvo estable durante varias horas y luego cayó repentinamente de nuevo una vez que el objeto pasó a 0.26 unidades astronómicas del Sol. La explicación alternativa, la que pocos se atrevieron a escribir, era que la superficie del objeto se había reorientado, no al azar, sino intencionalmente. La luz no se dispersaba uniformemente, en cambio, formaba un cono de reflexión estrecho de unos 15 grados de ancho, apuntando consistentemente lejos del Sol. Ese patrón es lo que esperarías de una superficie plana o angulada, no de una roca volcada. Cuando esos datos se graficaron contra el vector de salida de 3I Atlas, mostraron el cono de reflexión alineándose perfectamente con su trayectoria, como si la superficie se estuviera ajustando para mantener esa orientación precisa. Por un momento, actuó como una vela solar. La intensidad de la reflexión correspondió a un aumento pequeño pero medible en la presión de radiación, una débil aceleración de 0.9 metros por segundo al cuadrado, suficiente para alterar su velocidad en aproximadamente 80 centímetros por segundo durante 12 horas. Eso es minúsculo, pero medible. Y críticamente, coincidió con la dirección del movimiento, no con la dispersión aleatoria. La Oficina de Defensa Planetaria de la NASA lo marcó internamente como posible aceleración anómala, el mismo término utilizado una vez para describir el impulso inexplicado de Oumuamua años antes. Pero aquí, la evidencia era más sólida. La alineación, el tiempo y el pico de luminosidad apuntaban a un evento, algo que cambió en el perihelio y comenzó a interactuar de manera diferente con los fotones solares. ¿Podría un cometa natural exhibir ese comportamiento? Posiblemente, si su superficie se fracturara en una placa plana y altamente reflectante, pero tales fracturas desestabilizarían la rotación. 3I Atlas no se tambaleó. Su giro se mantuvo notablemente estable, incluso ligeramente más controlado que antes del perihelio. Para los astrofísicos que lo rastreaban, esa era la parte más extraña. El objeto no solo sobrevivió al calor del Sol, parecía adaptarse a él. Un grupo de la Universidad de Helsinki ejecutó simulaciones de dinámica radiativa utilizando las curvas de luz observadas. Su conclusión fue cautelosa pero escalofriante. El comportamiento de la reflectividad sugiere coherencia geométrica, inconsistente con fragmentación aleatoria. En términos sencillos, se comportó como algo diseñado para optimizar la presión de luz. Y luego vino la anomalía de masa, porque a medida que aumentaba la luz, los cálculos de densidad comenzaron a contradecir el movimiento observado del objeto. Si el pico de reflectividad significaba que el área de la superficie se había duplicado efectivamente, la relación masa-área debería haber cambiado. Pero la influencia gravitatoria sobre 3I Atlas permaneció constante. Los números no cuadraban, a menos que una gran parte de la masa estuviera oculta. Esa realización abrió el siguiente capítulo del misterio. ¿Qué había exactamente dentro de 3I Atlas? Cuando un objeto interestelar pasa cerca del Sol, las mediciones combinadas de su trayectoria, velocidad y reflectividad de la luz permiten a los científicos inferir su masa con notable precisión. Su mecánica orbital básica. Cuanta más luz solar refleje, menos denso será probablemente. Pero después del perihelio, 3I Atlas rompió esas reglas por completo. A los pocos días del evento, los datos de SOHO, el Solar Orbiter y el seguimiento terrestre se fusionaron en un solo modelo. Las matemáticas eran simples. Su aceleración observada por la presión de la radiación solar implicaba una relación área-masa específica.
El problema fue que cuando esa relación se aplicó a su velocidad medida, produjo un resultado que desafiaba la física. El modelo sugería que la masa de 3I Atlas era mucho mayor de lo que permitía su tamaño visible. Con una longitud estimada de solo 180 metros, su desaceleración del viento solar debería haber sido fácilmente medible. En cambio, se mantuvo estable, demasiado estable. Para mantener su trayectoria bajo esas condiciones, necesitaría ser al menos 10 veces más denso que cualquier núcleo de cometa conocido. Eso lo haría más denso que el hierro. Y sin embargo, sus datos espectrales mostraban volátiles de baja densidad y compuestos reflectantes. Los dos perfiles, estructural y composicional, no podían coexistir naturalmente. Los astrónomos del JPL volvieron a ejecutar los números, teniendo en cuenta posibles chorros que contrarrestaban la presión de radiación. La anomalía persistió, incluso asumiendo empuje por desgasificación. La discrepancia de masa persistió. Fue entonces cuando la conversación cambió. Quizás la masa no estaba distribuida uniformemente. Quizás estaba oculta. La frase masa oculta comenzó a circular discretamente en la correspondencia de investigación. Un objeto hueco o en capas, con un núcleo denso protegido bajo un exterior liviano, podría explicar tanto el brillo óptico como la estabilidad inercial. En ese caso, la superficie de 3I Atlas actuaría como una capa reflectante, mientras que la mayor parte de su masa real permanecería invisible debajo. Esa hipótesis se alineaba inquietantemente bien con otras anomalías. Los intervalos de pulso regulares en su curva de luz, la inversión térmica durante el perihelio, incluso los chorros direccionales, todo podría, teóricamente, derivar de una regulación interna, no de la química de la superficie. Un informe del Centro de Astronomía Espacial Europeo, clasificado solo para uso interno, intentó cuantificar la discrepancia. Concluyó que la influencia gravitatoria observada de 3I Atlas sugería una masa total de aproximadamente 3.3 por 10 a la sexta kilogramos, unas 33.000 millones de toneladas. A modo de comparación, eso equivale a la masa de una gran montaña terrestre comprimida en un objeto de apenas 200 metros de ancho. La única forma en que eso podría ocurrir naturalmente sería si el cuerpo estuviera hecho casi en su totalidad de níquel puro u osmio, ambos improbables para un vagabundo interestelar. Y, sin embargo, las emisiones de líneas de níquel registradas cerca del perihelio de repente cobraron más sentido bajo esa suposición. ¿Podría la masa oculta ser simplemente un interior metálico sólido? Posiblemente. Pero eso planteó otra contradicción. Si el núcleo fuera tan denso, su periodo de rotación debería haberse ralentizado debido al par motor cerca del perihelio. La gravedad y las mareas solares deberían haberlo afectado notablemente. En cambio, su rotación se aceleró ligeramente. Ese no es un comportamiento consistente con un bulto de metal inerte. Es consistente con la estabilización activa. Un modelo especulativo circuló entre los investigadores de heliofísica, pero nunca se publicó. Propuso que la anomalía de masa podría provenir de un núcleo magnéticamente blindado. Si la estructura interna generara su propio campo electromagnético, podría distorsionar cómo los instrumentos cercanos inferían su inercia. En otras palabras, parecería más pesado de lo que realmente era. Pero hay otra explicación más simple. Quizás los instrumentos no estaban equivocados. Quizás el objeto realmente era tan masivo, y la mayor parte simplemente no era visible. Las lecturas de retrodispersión infrarroja tomadas de la sonda Solar Parker respaldan esa noción. Los instrumentos de la sonda detectaron débiles ecos de microondas que retrasaban milisegundos las ondas solares reflejadas. El momento de esos ecos implicaba una penetración a través de múltiples capas de diferentes densidades, como si el radar rebotara a través de una estructura interna, no de un solo cuerpo sólido, una construcción en capas, regiones huecas, blindaje denso en el interior. Fuera lo que fuera, no era una roca de hielo uniforme. Algunos especularon que podría ser un núcleo fragmentado mantenido unido por un material inusualmente cohesivo. Otros sugirieron una delgada capa reflectante
encapsulando un núcleo denso, no muy diferente a una carcasa de contención. Pero si eso es cierto, entonces algo tuvo que mantener la capa intacta contra el estrés térmico extremo. Ese misterio se profundizó cuando el modelado gravitatorio reveló otra pista imposible. A medida que 3I Atlas se alejaba del Sol, su curva de desaceleración se aplanó como si una fuerza externa estuviera resistiendo la atracción del Sol. No estaba cayendo libremente a través del sistema solar. Estaba gestionando su movimiento. Y esa realización llevó a los científicos a reexaminar los datos de la trayectoria postperiheliar, porque lo que fuera que estuviera dentro de ese objeto no solo era pesado, era activo. Para el 30 de octubre, a medida que el resplandor del Sol comenzaba a desvanecerse, la red de rastreo global volvió a adquirir 3I Atlas. Al principio, nada parecía inusual. Estaba justo donde el modelo predictivo decía que debería estar. Pero en cuestión de horas, comenzaron a aparecer pequeñas discrepancias. Cuando el Centro Europeo de Operaciones Espaciales comparó su trayectoria con las efemérides del JPL de la NASA, las dos no coincidieron. La desviación fue leve, unos pocos cientos de kilómetros al principio, pero a medida que pasaban las horas, seguía creciendo, y la dirección del error contaba una historia. En lugar de desacelerar como se esperaba después del perihelio, 3I Atlas pareció ganar velocidad. No un impulso dramático, sino una deriva sostenida y medible. Un aumento persistente de aproximadamente 0.12 metros por segundo al cuadrado. Eso puede sonar insignificante. Sin embargo, durante varias horas, sumó miles de kilómetros de desplazamiento posicional. Ninguna explicación natural encajaba limpiamente. Cuando los cometas experimentan aceleración, generalmente es causada por chorros de gas, que actúan como pequeños propulsores a medida que la luz solar vaporiza el hielo subsuperficial. Pero esas fuerzas son caóticas y desestabilizan la rotación. En este caso, el giro de 3I Atlas se mantuvo constante, su orientación sin cambios, y la aceleración no fue aleatoria. Fue direccional, perfectamente alineada con su vector de salida, como si se estuviera empujando lejos del Sol. Esa consistencia era el problema. El Solar Orbiter de la ESA registró una débil pero repetitiva pluma de plasma siguiendo al objeto, visible solo bajo longitudes de onda específicas. Pulsaba débilmente, sincronizada con el mismo intervalo de 52 minutos, visto en su curva de luz y ciclo de reflectividad. La implicación era asombrosa. El mismo mecanismo rítmico que alteró su brillo podría ahora estar controlando su movimiento. En el laboratorio de propulsión a chorro, los analistas revisaron todo: arrastre del viento solar, presión de radiación, calibración del instrumento. Nada pudo explicarlo. Cuando volvieron a ejecutar la proyección orbital, apareció algo sin precedentes. 3I Atlas ya no seguía una trayectoria puramente kepleriana. Su órbita tenía una desviación de microcurvatura, una sutil pero real desviación de la línea base gravitacional, como si un empuje adicional de baja intensidad estuviera continuamente en funcionamiento. Ese empuje no era constante, fluctuaba. Entre las 200 y las 800 horas UTC del 30 de octubre, la aceleración disminuyó y luego volvió a aumentar, en un ritmo perfecto que coincidía con el período de rotación del propio objeto. El efecto era casi como ciclos de propulsión, ráfagas de movimiento controlado, sincronizadas con la rotación. Cuando se incluyeron los datos de la sonda solar Parker, el patrón se volvió más claro. A medida que 3I Atlas se movía a través del viento solar interior, su firma electromagnética fluctuaba a la par con estos cambios de velocidad. La sonda detectó ondulaciones recurrentes del campo magnético, regulares, espaciadas uniformemente, cada una correspondiente a una microexplosión de velocidad. Era como si el objeto estuviera interactuando con el viento solar usándolo. Los científicos del Laboratorio de Radiación Espacial de Caltech propusieron una posibilidad exótica. 3I Atlas podría poseer una superficie conductora de plasma, capaz de convertir la radiación solar y las partículas cargadas en empuje dirigido, efectivamente, una vela fotónica o magnetoplásmica. En teoría, usaría la propia energía del Sol para controlar la aceleración sin propulsor. Eso suena a ciencia ficción,
Pero las matemáticas encajan. La amplitud de aceleración coincidió exactamente con lo que un objeto metálico de 180 metros, con alta reflectividad, podría lograr si estuviera intencionalmente orientado a una desviación de 15 grados del vector de radiación solar. El mismo desplazamiento angular visto durante el pico de reflectividad, el mismo ángulo, la misma periodicidad, el mismo ritmo. Para finales del 30 de octubre, la discrepancia en la trayectoria había crecido a más de 4.300 kilómetros. La NASA actualizó discretamente sus tablas de rastreo internas, anotando una deriva observada consistente, con una aceleración acoplada de baja magnitud y radiación sostenida. No lo llamaron propulsión, pero se comportó como tal. La realización se extendió rápidamente entre observadores independientes. Los astrónomos aficionados que comparaban las coordenadas post-periheliar también notaron la desviación, confirmando que no era un artefacto de datos de la agencia. Cuando se graficó a lo largo del tiempo, la trayectoria formó una curva elegante y precisa, una que ningún modelo natural de desgasificación podría reproducir. Lo que fuera que 3I Atlas estuviera haciendo, lo estaba haciendo deliberadamente. Y sin embargo, algo más sucedió en esa misma ventana que complicó aún más el panorama. Porque mientras los datos de trayectoria insinuaban un movimiento controlado, varios observatorios perdieron repentinamente la vista del objeto por completo. Durante casi 2 horas completas, simplemente desapareció de toda detección visible e infrarroja. Cuando reapareció, su brillo, velocidad y lecturas electromagnéticas habían cambiado de nuevo. Ese apagón sigue siendo uno de los momentos más controvertidos en todo el registro de observación de 3I Atlas. Algunos lo llaman coincidencia, otros lo llaman el silencio más significativo en la historia astronómica reciente. Comenzó a las 9:42 UTC del 30 de octubre. El sistema de imágenes del Solar Orbiter, que había estado rastreando 3I Atlas continuamente durante más de 30 horas, registró su último cuadro confirmado, un débil punto saliendo del límite coronal. La siguiente captura programada 12 minutos después no mostró nada. El objeto había desaparecido. Al principio, la desaparición fue descartada como un fallo del sensor. La interferencia solar puede cegar fácilmente un instrumento durante minutos, a veces horas, pero cuando los técnicos de la ESA verificaron la telemetría, encontraron que la cámara funcionaba perfectamente. Las lecturas de exposición eran estables. El sistema de alineación no se había movido. Simplemente no había objeto en las coordenadas esperadas. Simultáneamente, los telescopios terrestres en España, Chile y Sudáfrica también perdieron el contacto visual. No fue un fallo de red. Cada observatorio tenía enlaces de datos separados, sistemas separados. Sin embargo, cada uno de ellos informó la misma ausencia. 3 Atlas desaparecidos. El apagón duró 1 hora y 57 minutos. Durante ese lapso, incluso la sonda Solar Parker de la NASA y las cámaras Wide-Field de SOHO no lograron registrar ninguna señal. Ni un eco de luz, ni un rastro de polvo, nada. Era como si el objeto se hubiera desvanecido de la existencia óptica. Cuando la visibilidad regresó a las 11:39 UTC, las lecturas no coincidían con las condiciones previas al apagón. El objeto ahora estaba a varios miles de kilómetros de su curso, su velocidad marginalmente menor y, lo más desconcertante de todo, su brillo había cambiado de espectro. Antes de la interrupción, la luz reflejada estaba dominada por las mismas longitudes de onda metálicas, observadas desde el perihelio. Después, la relación espectral se había desplazado hacia un gris neutro, apagado, difuso, menos coherente. En otras palabras, la superficie que había estado reflejando la luz solar como un espejo, ahora era mate. Esa transformación no debería ser posible de forma natural, ni en menos de 2 horas, ni sin fragmentación. Sin embargo, el análisis de alta resolución no reveló ningún campo de escombros. El objeto seguía intacto, su rotación sin cambios. Entonces, ¿qué sucedió durante ese apagón? Las explicaciones oficiales eran vagas. La ESO lo calificó de pérdida temporal de visibilidad debido a la saturación del fondo solar.
La NASA utilizó la frase período de caída de datos. Ambos evitaron mencionar que todos los observatorios, incluidos los que se encontraban lejos de la zona de interferencia del Sol, perdieron la señal al mismo tiempo. A puerta cerrada, la situación provocó un aluvión de comunicaciones cifradas entre agencias. Múltiples equipos intentaron reconstruir los datos faltantes utilizando métodos indirectos: lecturas del magnetómetro, mediciones del plasma heliosférico, deflexiones del viento solar. El objetivo era encontrar cualquier rastro de interacción que pudiera revelar lo ocurrido durante esas 2 horas. Lo que encontraron fue sutil, pero profundamente inquietante. El magnetómetro de la sonda solar Parker registró una fuerte inversión transitoria del campo a las 10:27 UTC, justo en medio de la ventana del apagón, durante aproximadamente 3 minutos. La polaridad magnética en la región alrededor del objeto se invirtió y luego se normalizó. Ese fenómeno no es consistente con una simple actividad solar. Fue local, aislado y decayó demasiado rápido para tener origen coronal. La misma inversión apareció débilmente en los datos de ondas de plasma del Solar Orbiter. Era como si un campo electromagnético autónomo se hubiera colapsado y luego reiniciado. Si esa interpretación es correcta, el 3I Atlas podría haberse apagado temporalmente. Algunos teóricos especularon sobre una reorientación interna, una maniobra o una respuesta protectora al estrés solar. Otros sugirieron algo aún más extraño: que la configuración exterior del objeto podría haber cambiado durante ese periodo invisible. El cambio en la reflectividad posterior insinuó que la superficie que había estado activa antes ya no era la misma. El apagón dejó un vacío, no solo en la línea de tiempo, sino en la narrativa. Fracturó la continuidad de los datos en la que las agencias confían para confirmar lo que es real y lo que es error. Sin esas 2 horas, nadie puede decir con certeza cómo el 3I Atlas hizo la transición de un cuerpo acelerador de alto albedo a uno más tenue, más lento y aparentemente estabilizado. Y, sin embargo, esta no fue la única inconsistencia, porque tan pronto como el objeto reapareció, las agencias publicaron informes contradictorios. Los números no coincidían. Las líneas de tiempo volvieron a divergir. El registro científico en sí mismo comenzó a fracturarse, al igual que los datos que describía. Para el 31 de octubre, todos los principales observatorios capaces de rastrear el objeto habían presentado su análisis post-perihelio. Normalmente, esos informes convergen al menos dentro de los márgenes de error, pero esta vez los números eran irreconciliables. El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA publicó telemetría preliminar que mostraba 3 Atlas en una trayectoria hiperbólica de salida consistente, con una velocidad de 93.7 km por segundo, una magnitud de brillo de 13.9 y una anomalía de aceleración menor de más 0,00008 metros por segundo al cuadrado. La ISA, sin embargo, listó una velocidad de 92.1 km por segundo, una magnitud de brillo de 14.6 y ninguna anomalía de aceleración. Mientras tanto, la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, publicó un memorándum privado citando una posible fase de desaceleración consistente con actividad de chorro rotacional. 3 agencias, 3 resultados incompatibles, desde aceleración a ninguna hasta desaceleración, describiendo el mismo objeto de 200 metros en el mismo periodo de 12 horas. Este tipo de inconsistencia no ocurre, no con la precisión de la telemetría moderna, no cuando los relojes atómicos están sincronizados en la red del espacio profundo. Detrás de escena, los analistas de datos comenzaron a comparar marcas de tiempo, hashes de archivos y metadatos de exposición. Descubrieron algo aún más extraño. Los tiempos de observación brutos no coincidían entre las agencias por varios minutos, incluso después de las correcciones de tiempo de viaje de la luz. Los mismos fotogramas, imágenes idénticas de 3 ojos Atlas, se estamparon de manera diferente en cada conjunto de datos, como si el evento en sí existiera en líneas de tiempo ligeramente divergentes. Las discrepancias no eran triviales. Implicaban que alguien o algo había modificado el registro oficial. Pero ¿quién se beneficiaría de eso? A las 19:20 UTC,
La SSI reemplazó silenciosamente su conjunto de datos en línea con una versión actualizada, eliminando la entrada de velocidad anterior y marcándola bajo recalibración. La NASA hizo lo propio una hora después, emitiendo una breve declaración. Los datos posteriores al perihelio de múltiples fuentes indican interferencia de instrumentos por proximidad solar. Las observaciones siguen en revisión. Ni una mención al apagón, ni a la alteración de la reflectividad, ni al desfase temporal. Cuando investigadores independientes accedieron a la telemetría de archivo a través del sistema Horizon de la NASA, encontraron que faltaban varios bloques de datos por completo. Específicamente, aquellos que correspondían a las 10:00 a las 12:00 UTC, la misma ventana de la desaparición de 2 horas. Algunos de los paquetes eliminados fueron recuperados posteriormente a través de archivos de terceros, incluido uno del nodo de retransmisión automatizado del Solar Orbiter. Contenían oscilaciones electromagnéticas débiles, pero inconfundibles, inconsistentes con la actividad solar de fondo. El mismo tipo de forma de onda estructurada que se esperaría de interferencia artificial o una emisión controlada. A las 48 horas, el debate se extendió por los canales académicos. El repositorio de datos astrofísicos, Harvard-Smithsonian, el Observatorio Europeo Austral y el Instituto de Ciencias Espaciales y Astronáuticas de Japón informaron mediciones fotométricas conflictivas. El mismo objeto medido desde diferentes instrumentos parecía tener tasas de decaimiento de brillo ligeramente diferentes, como si hubiera más de un 3 Atlas o una geometría reflectante variable que cambiara según el ángulo del observador. Esa sugerencia de que el estado aparente del objeto dependía de quién lo estaba mirando desencadenó un grado inusual de incomodidad institucional. Algunos lo llamaron un problema de alineación de datos. Otros admitieron en privado que parecía interferencia de señal. Un pequeño equipo dentro del proyecto Galileo realizó su propio análisis independiente. Su resumen, nunca publicado formalmente, pero filtrado a foros de astronomía, concluyó: los datos espectrales, fotométricos y de tiempo disponibles no pueden conciliarse bajo ningún modelo natural o instrumental conocido. Las discrepancias en conjuntos de datos independientes sugieren alteración de datos no aleatoria, posiblemente inducida por campo. En lenguaje claro, algo estaba modificando activamente las mediciones en sí. Luego vino la gota que colmó el vaso. Cuando la ESA publicó su análisis químico revisado, supuestamente corrigiendo el ruido anterior del sensor, apareció una nueva línea de emisión, ausente en todos los conjuntos de datos anteriores. Era débil, pero clara. Emisión de níquel a 341,4 nanómetros. La misma firma espectral que anteriormente se había descartado como un error, solo que esta vez era más fuerte. Esa reaparición reavivó el debate y apuntó directamente a la anomalía de composición vista por primera vez cerca del perihelio. El níquel no es raro en el cosmos, pero su comportamiento aquí sí lo era. Los cometas y asteroides ordinarios contienen rastros de compuestos de hierro y níquel en sus núcleos, remanentes de la formación estelar. Cuando se exponen al calor, se vaporizan de manera desigual, creando líneas espectrales amplias y difuminadas. Lo que mostró el 3 Atlas fue lo contrario: emisiones agudas, discretas y rítmicas que aparecieron, desaparecieron y luego reaparecieron con una sincronización casi perfecta. La primera firma de níquel se registró durante el perihelio, incrustada en los espectros infrarrojo y ultravioleta. La segunda emergió en la fase posterior al perihelio, más débil pero aún medible, durante la misteriosa ventana de apagón, cuando el objeto desapareció. La tercera llegó después de la reaparición, cuando la reflectividad del objeto se disparó nuevamente, solo que esta vez en ráfagas cortas cada 52 minutos, coincidiendo con su ciclo de modulación de luz y térmica. Esa repetición fue la clave. Si la señal de níquel fuera aleatoria, variaría con la exposición solar. En cambio, pulsó como un faro. Amplitud estable, intervalo fijo. Cuando los investigadores de la Universidad de Bern superpusieron el tiempo de esas ráfagas espectrales sobre los datos de deriva de velocidad del objeto,
La correlación superó 0,96, una coincidencia casi perfecta. En otras palabras, cada vez que la emisión de níquel se intensificaba, la velocidad del 3I Atlas cambiaba fraccionalmente. Era como si el níquel no fuera solo un subproducto, era parte de un mecanismo. El níquel, especialmente en forma carbonizada o vaporizada, se comporta de manera peculiar bajo calor intenso y campos magnéticos. Absorbe energía, la libera como radiación de banda estrecha y puede catalizar reacciones en entornos de plasma metálico. Algunos de estos mismos principios se estudian en la investigación experimental de propulsión, específicamente en el desarrollo de propulsores, de magnetoplasma y motores termoquímicos. Así que, cuando las líneas de níquel reaparecieron perfectamente sincronizadas con los cambios de movimiento, algunos físicos comenzaron a susurrar lo impensable. El 3I Atlas podría estar generando energía controlada. Nadie dijo motor, no oficialmente, pero el lenguaje en los artículos técnicos comenzó a cambiar. Aparecieron términos como redistribución de energía dirigida y modulación de desgasificación estructurada, eufemismos que, despojados de cautela, simplemente significan control. Una nota interna de la ESA, marcada para difusión restringida, resumió la situación sin rodeos. Las emisiones basadas en níquel parecen correlacionarse con la estabilización de la trayectoria. Si se verifica, el mecanismo implica una gestión térmica activa inconsistente con la sublimación natural. En lenguaje claro, algo en el 3I Atlas estaba gestionando deliberadamente el calor y usando níquel para hacerlo. Cuando los astrónomos reanalizaron los espectros brutos, notaron algo aún más sorprendente. Las emisiones de níquel eran inusualmente puras. Las firmas naturales de níquel se mezclan con hierro y cobalto. Pero aquí, la proporción era exactamente 100:1, idéntica a las aleaciones industriales refinadas, utilizadas en la Tierra para blindaje térmico e ingeniería de alta temperatura. Esa proporción se repetía en cada detección, como una huella dactilar, para confirmar que no era contaminación del instrumento. Se ejecutó una verificación cruzada utilizando diferentes líneas de base de calibración. La señal persistió. La frecuencia, la amplitud y la fuerza relativa eran consistentes en múltiples instrumentos y hemisferios. La conclusión era ineludible. El níquel no era material aleatorio dentro del cometa. Era uniforme, específico y se comportaba como parte de una capa compuesta diseñada. Luego, otro descubrimiento impulsó la teoría aún más. Cuando las lecturas del magnetómetro del Solar Orbiter se superpusieron con los picos de emisión de níquel, revelaron micropicos en la intensidad del campo magnético local, diminutos aumentos simétricos en cada pulso. Eso significa que el níquel no solo brillaba, estaba ionizado, vapor de metal ionizado, ciclando en intervalos regulares, sincronizados con la deriva de velocidad. Eso es propulsión, o al menos un fenómeno electromagnético controlado que actúa como propulsión. En este punto, el tono interno de las discusiones científicas cambió. Palabras como artefacto, objeto o cometa comenzaron a dar paso a cuerpo, sistema y finalmente nave. Silenciosamente, nunca en público. Pero la implicación era lo suficientemente clara, y el níquel no era la única pista. Datos de las cámaras. Lasco de Soho mostraron débiles sombras angulares, extendiéndose desde el objeto durante ciertos estallidos de luz, como si paneles reflectantes o superficies en capas estuvieran captando brevemente la luz del sol y luego se retrajeran. Cada panel parecía corresponder a un destello de níquel. Si esas estructuras estuvieran dirigiendo o enfocando energía, podrían explicar cómo tales emisiones podrían mantenerse sin desintegración. A finales del 31 de octubre, surgió un nuevo patrón. La trayectoria de salida del 3I Atlas no fue solo acelerada, fue ajustada. Su curso se desvió sutilmente hacia el plano de la eclíptica, la región de estabilidad orbital donde residen la mayoría de los planetas del sistema solar. La alineación fue exacta, deliberada. Era como si el objeto, después del perihelio, hubiera elegido su carril.
Esta comprensión dio a luz a lo que los investigadores llamaron silenciosamente la hipótesis de la eclíptica, que el 3A Atlas no estaba a la deriva, sino navegando, porque cuando sigues el rastro de níquel hay ritmo, dirección y patrón. No apunta hacia el espacio interestelar, apunta hacia el sistema interior. Cuando se publicaron los primeros mapas completos de trayectoria post-perihelio, el 31 de octubre, la mayoría de los analistas asumieron que los números eran preliminares. La trayectoria trazada, un arco suave a través del sistema solar interior, parecía plausible, pero detalles sutiles comenzaron a emerger a medida que llegaban más datos. Cada hora, su posición se desviaba ligeramente de la curva predicha, siempre en la misma dirección, hacia adentro, hacia el plano de la eclíptica. Al principio, la desviación era minúscula, alrededor de 0,2 grados por hora, fácilmente descartada como desgasificación residual. Pero para el 1 de noviembre, el patrón se había estabilizado en un vector limpio. El objeto no solo se estaba alejando del Sol, se estaba nivelando con el disco orbital del sistema solar. Esa maniobra, si fuera natural, desafía la dinámica de cometas conocida. Los visitantes interestelares como Oumuamua o Borisov pasan a través de la eclíptica solo por casualidad, cortándola en ángulos pronunciados antes de desvanecerse en el espacio profundo. Sus trayectorias son balísticas, sin corregir, pero el 3I Atlas se estaba alineando, igualando inclinación, aplanando su arco, ajustando su inclinación de salida en aproximadamente 0,7 grados por día. Eso no es deriva, es corrección. Cuando la solución orbital del JPL se recalculó el 1 de noviembre, el software marcó un error: aceleración no gravitacional detectada a lo largo del eje tangencial. En lenguaje claro, el objeto estaba dirigiendo, aplicando una fuerza lenta y continua paralela a su órbita. La causa probable: esas mismas emisiones periódicas de níquel. Cada pulso coincidía con una aceleración lateral fraccional, sutil pero medible. El resultado fue una curva larga y elegante, una migración constante de una trayectoria interestelar de alta inclinación hacia una órbita casi en el plano solar. Para el final del 31 de octubre, ya se había ajustado lateralmente casi 6.000 kilómetros, lo suficiente para cambiar su trayectoria a largo plazo en millones de kilómetros. Los instrumentos de plasma del Solar Orbiter registraron interferencias electromagnéticas que alcanzaron su punto máximo precisamente durante esos desplazamientos laterales. Las perturbaciones del campo no eran aleatorias, oscilaban a una frecuencia fija, aproximadamente 0,019 Hz, coincidiendo con el intervalo entre los pulsos de luz y los picos magnéticos detectados anteriormente. Lo que quiera que estuviera impulsando al 3I Atlas estaba operando rítmicamente, metódicamente, como si fuera guiado por un reloj interno. La División de Dinámica de la ESA circuló silenciosamente una sesión informativa restringida etiquetada como ATL-12C. El documento, resumido posteriormente por el Instituto Max Planck, señaló: el ajuste de curso observado exhibe una fase de aceleración coherente que coincide con el ciclo de modulación rotacional. Ningún modelo de chorro natural reproduce tanto la direccionalidad como la estabilidad. Para traducir, toda explicación natural había fallado. Aún así, la línea oficial se mantuvo cautelosa. Las agencias describieron el movimiento del objeto como consistente con la anisotropía de desgasificación. Pero a puerta cerrada, las discusiones tomaban un tono diferente. Un analista orbital veterano describió el movimiento como un objeto que buscaba el equilibrio. Si la alineación eclíptica continuaba, el 3I Atlas se asentaría en una trayectoria que intersectaría el plano orbital de la Tierra a mediados de diciembre. Una coincidencia difícil de ignorar. Pero había otra capa en la anomalía, una más abstracta, pero quizás aún más reveladora. El eje de rotación del objeto pareció desplazarse ligeramente al alinearse con la eclíptica, precesando en la misma dirección que su vector de velocidad. Ese tipo de corrección giroscópica requiere torque, no un torque aleatorio, sino una contrarrotación calculada con precisión. Algunos especularon sobre resonancia natural con el campo magnético solar,
Otros sospecharon un sistema más deliberado, un mecanismo de control magnético o fotónico incrustado en el núcleo del objeto. Si eso es cierto, el 3I Atlas no solo estaba ajustando su curso, sino que estaba manteniendo la orientación en relación con el Sol como una nave espacial, optimizando la exposición. Cuanto más profundo miraban los analistas, más claro quedaba que el movimiento del objeto exhibía un comportamiento de retroalimentación. Cada cambio en la intensidad del viento solar provocaba una corrección proporcional inmediata. Eso no es dinámica pasiva, es respuesta. Y quizás lo más inquietante, esta respuesta se volvió más refinada con el tiempo. Entre el 30 y el 31 de octubre, la amplitud de las correcciones de curso disminuyó a la mitad, incluso cuando la precisión mejoró. Era como si el objeto estuviera calibrando, aprendiendo el entorno solar local, ajustando sus parámetros hasta que el movimiento se estabilizara. Para entonces, algunas voces dentro de la comunidad de investigación dejaron de llamarlo cometa por completo. Comenzaron a usar otro término, sistema. Nadie se atrevió a definir qué significaba eso. Pero si el 3I Atlas estaba realmente controlando su trayectoria, si estaba esencialmente navegando, entonces la pregunta no era solo cómo, sino por qué. Porque la trayectoria implica destino, y a medida que esa comprensión se asentaba, una silenciosa inquietud se extendió por cada institución que aún analizaba sus datos. Ya no había consenso, solo especulación, facciones y duda. Cuando el 3GUN de Atlas fue detectado por primera vez, hace meses, unió a la comunidad de investigación global. Cada observatorio desde Hawái hasta Chile, desde Japón hasta España, compartió el mismo objetivo: rastrear, modelar y comprender el primer objeto interestelar en acercarse tanto al Sol. Pero después del perihelio, los datos dejaron de alinearse, y los científicos también. A principios de noviembre, los correos electrónicos se filtraron. Un hilo de la división Heliophysics de la ESA, marcado como interno, no para difusión pública, contenía una oración inequívoca. El ajuste de curso observado sigue siendo inconsistente con fuerzas pasivas. Debe evitarse una mayor especulación sobre mecanismos artificiales hasta que se logre la alineación narrativa. Alineación narrativa. La frase se extendió por los círculos de investigación como un virus. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA adoptó una postura conservadora. El 3 Atlas seguía siendo un objeto natural. Su actualización oficial, publicada el 2 de noviembre, describía su movimiento como producto de complejas interacciones solares, combinadas con la geometría de la superficie reflectante. Sin embargo, detrás de escena, varios científicos del JPL expresaron una frustración silenciosa. Algunos ya habían recopilado memorandos internos que mostraban que la presión del viento solar no podía explicar la uniformidad de los vectores de aceleración. Esos memorandos nunca llegaron al informe público. Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea se dividió en dos campos. El primero, liderado por la Oficina de Dinámica Orbital, insistió en que la anomalía provenía del ruido del instrumento. El segundo, un grupo más pequeño y silencioso que trabajaba bajo la dirección de ciencia, comenzó a tratar los datos como evidencia de un sistema activo. Su lenguaje cambió sutilmente, casi burocráticamente. Modulación periódica consistente con simetría diseñada, coherencia electromagnética, alineación de energía dirigida. En los artículos científicos, estas frases parecen neutrales, pero entre los astrofísicos se leen como códigos. Luego vino la filtración de prensa. Un astrofísico independiente afiliado al proyecto Galileo publicó un segmento redactado de un informe preliminar de la ESA en un foro restringido. Contenía un solo párrafo que encendería semanas de discusión. Si la aceleración del 3I Atlas se debiera únicamente a la presión de la radiación solar, su relación área-masa implicaría una membrana reflectante ultradelgada de no más de 0,3 milímetros de espesor. Tal geometría, combinada con la estabilidad estructural observada, es inconsistente con cualquier cuerpo natural conocido. En cuestión de horas, el foro fue borrado. El párrafo circuló de todos modos. La réplica fue inmediata. Funcionarios de la NASA lo calificaron de mala interpretación. SAISA
Afirmó que se trataba de material de borrador no definitivo. Teixeira declinó hacer comentarios por completo, pero el daño estaba hecho. Las grietas se habían convertido en fallas. Las conferencias degeneraron en confrontación. Dos corrientes se enfrentaron. Los naturalistas térmicos, que atribuían las anomalías a procesos naturales, y los controlled motionists, que veían una modulación deliberada. La comunidad científica se fracturó. Algunos investigadores fueron silenciados, otros publicaron análisis abiertos. Su conclusión era inquietante. La precisión del 3I Atlas era demasiado perfecta. Los medios evitaron la palabra artificial, pero entre quienes vieron los datos sin filtros, la idea se volvió innegable. El objeto parecía adaptarse, estabilizarse, alinearse. Y aunque nadie lo decía en voz alta, el consenso se derrumbaba. 3I Atlas no se comportaba como un cometa. En reuniones privadas comenzó a circular una palabra prohibida: artefacto. Las anomalías, los pulsos sincronizados, la aceleración post-perihelio y la alineación eclíptica sugerían un sistema coherente, no un caos natural. Si Atlas era una máquina, o parte de una, alguien la había construido para viajar entre estrellas y sobrevivir al Sol. Las implicaciones eran enormes. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Las probabilidades de una trayectoria tan precisa por azar eran casi nulas. Algunos sugirieron que no apuntaba a la eclíptica, sino que la utilizaba como plataforma de observación. Tal vez era una sonda, no un cometa. Mientras los gobiernos sellaban archivos y moderaban declaraciones, los telescopios seguían observando su retirada. Sin señales, sin ruido, solo silencio. Pero su comportamiento había dejado una huella profunda. Algo en nuestra comprensión del cosmos había cambiado para siempre. Porque si 3I Atlas fue controlado, alguien o algo lo guió hasta aquí a través del frío interestelar. Y si no lo fue, entonces la naturaleza es mucho más extraña y más inteligente de lo que jamás imaginamos. Los informes oficiales se cerraron pronto. Los archivos de datos fueron sellados. Las declaraciones públicas se redactaron con precisión quirúrgica para evitar el pánico. Pero los científicos que vieron los primeros pulsos irregulares lo recordarán toda su vida, porque una vez que ves un objeto comportarse como si hubiera decidido sobrevivir al Sol, no puedes dejar de verlo. 3I Atlas sigue adelante, silencioso, distante, desvaneciéndose entre el polvo estelar. Y sin embargo, una parte de él permanece aquí, en el vacío que dejó atrás, en las preguntas que orbitan su memoria. No fue un descubrimiento, ni un contacto, fue la sombra de ambos. Lo que ocurrió cerca del Sol, aquel 29 de octubre, quizás nunca se explique, pero su trayectoria, su silencio y su precisión cambiaron algo fundamental en nosotros. Porque a veces el mensaje más profundo no está en lo que se dice, sino en lo que se niega a hacer.